Con más de 500 kilómetros de extensión, los Pirineos han albergado siempre diversas redes de contrabando entre España y Francia que se consolidan a partir del siglo XIX. Lejos de las grandes ciudades, nadie parecía prestarles atención, y sin embargo, serían decisivos a partir de julio de 1936. Con el inicio de la Guerra Civil Española, miles de hombres de ambos bandos ven amenazada su vida. Uno de estos hombres es el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. Durante más de 8 meses se oculta en domicilios particulares de Madrid, hasta que en marzo de 1937 es acogido en la legación de Honduras, donde convive con decenas de refugiados. Pero San José María siente la necesidad de continuar la misión que Dios le ha encomendado, hacer el Opus Dei. Y provisto de una documentación falsa, viaja a Barcelona tratando de conectar con una expedición clandestina que le permita cruzar la frontera a través de los Pirineos. Le acompañan 7 personas que se dirigen espiritualmente con él, algunos de los cuales son miembros del Opus Dei. En Barcelona, el grupo contacta con Mateu Mullaví, natural de Peramola. En este pueblo, situado a unos 70 kilómetros al sur de Francia, su sobrino había creado una red de colaboradores dispuestos a ayudar a fugitivos que quisieran pasar a Andorra a cambio de una fuerte suma de dinero. Tras 41 días de tensa espera, San José María y 5 de sus acompañantes toman el autobús de línea de la Seu d'Urgell. Para no levantar sospechas, los 3 más jóvenes se apean en Sanaüja. El resto permanece 30 kilómetros más en el autobús. Pasado el pueblo de Oliana, se apean en el puente que cruza el río Segre. Allí les espera Antoni Bach, Tonillo, que en algo más de 1 hora les conduce hasta Peramola. Jiménez Vargas recuerda en su diario esa primera noche. Sin que nos viera nadie, dando un rodeo, nos metieron en un pajar situado a las afueras del pueblo. Allí teníamos que quedarnos entre un enjambre de ratas hasta que volvieran a buscarnos. A tan solo 13 kilómetros de allí, un joven catalán se oculta en la aldea de Seriñana. Se trata de Antonio Dalmasas, que tras meses de reclusión e incertidumbre en Barcelona, decide también incorporarse a una expedición que le lleve hasta Andorra. En Peramola, mientras tanto, Tonillo acude de madrugada al pajar en el que duermen Escrivá y sus 2 acompañantes. Deben abandonar el pueblo ahora que todavía es de noche. Su hijo Paco les guiará hasta Cal Vilaró, una masía del núcleo de Pallarols en la baronía de Rial. Allí les espera Pere Sala, el amo de la casa y quien se hará cargo del grupo en los próximos días. Al día siguiente, llegan los 3 que se apearon en Sanaüja. Esa misma noche, Pere Sala conduce al grupo a la rectoría de Pallarols, a 20 minutos de Vilaró. Y antes de volverse, les advierte de que no deben abrir la puerta a nadie. Poco después, los 6 hombres se acomodan en una pequeña estancia situada sobre el ábside del templo, dispuestos a pasar la noche. Pero Escrivá es incapaz de dormir, abrumado por las dudas y sin saber si realmente está cumpliendo lo que Dios quiere de él. En Madrid se han quedado su madre, sus hermanos y otros miembros del Opus Dei. Y le parece que les está traicionando. Francisco Botella describe en sus memorias esos momentos. Daba gemidos cada vez más profundos y tenía un sollozo de dolor insoportable. Nunca había visto llorar así a nadie. Era una angustia que estremecía. Era una pena hondísima que le hacía temblar. Pedro Castiaro completa la escena en sus memorias. De pronto me pareció oír decir a Juan una frase que me desconcertó aún más. A usted le llevamos al otro lado.
vivo o muerto. Aquello era superior a mis fuerzas. Invoqué una vez más a la Virgen y me dormí, vencido por el inmenso cansancio. Todo cambia por la mañana, cuando Escrivá decide bajar a rezar a la iglesia que está adosada a la rectoría. Él mismo lo recordaría un año después con estas palabras. Le dije al Señor, si estás contento de mí, haz que encuentre algo. Y pensé en una flor o adorno de madera de los desaparecidos retablos. Volví a la iglesia, miré por los mismos sitios donde había mirado antes y encontré enseguida una rosa de madera estofada. Con la rosa en la mano y lleno de alegría, San José María dejó la iglesia y subió de nuevo a la rectoría, donde había pasado la noche. Allí, sobre una mesa, se dispuso a celebrar la misa. Así como nunca había visto al padre tan afligido como la noche pasada, tampoco lo vi nunca tan gozoso como aquella mañana. San José María conservó aquella rosa como un auténtico tesoro. Y en la iglesia de Pallarols existe hoy una réplica de la imagen destruida en la guerra y a la que probablemente pertenecía esa rosa. Poco después llega Pere Sala, acompañado de Manolo Sainz de los Terreros y Tomás Alvira, que también formaban parte de la expedición y que habían salido de Barcelona 2 días más tarde. Pere les conduce por el bosque hasta llegar a una cabaña medio excavada en tierra. En este refugio, que llaman la cabaña de San Rafael, permanecen ocultos durante 5 días. Cada mañana, Escrivá celebra la Santa Misa en un altar cercano fabricado con troncos y piedras. El propio Pere Sala se encarga de proporcionarles los víveres necesarios. Mientras tanto, Dalmases ha abandonado Serinyana. Un guía de la organización le ha conducido hasta los dominios de Can Juncàs, centro neurálgico de la red de evasión. Sin embargo, la pensión en la que se alberga Dalmases recibe la inesperada visita de unos milicianos. Pasamos enjaulados 3 largos días, con los milicianos llenando la casa y sin poder hablar ni encender la luz. Teníamos los nervios de punta siempre, y los 3 días se nos hicieron largos como 3 años. El 27 de noviembre, los milicianos abandonan por fin la pensión. Y al atardecer, el guía conduce a Dalmases junto al grueso de la expedición que les llevará a Andorra. Ese mismo día, Escrivá y los 7 que le acompañan reciben la visita de Pere Sala. Por fin ha llegado el momento de ponerse en marcha. De noche y con la única luz de la luna, dejan atrás la cabaña y ascienden por la ladera de una enorme mole rocosa que parece esculpida por la naturaleza. Llegan así a la Casa del Corb, un sorprendente refugio natural donde descansan durante 3 horas. Allí coinciden con otros fugitivos que formarán parte de su misma expedición. Al retomar la marcha, el grupo sigue ampliándose con hombres que les esperan en diversos puntos del camino. Y finalmente, alcanzan el barranco de la Ribalera, a la altura de la Espluga de las Vacas. Han sido más de 13 horas de marcha. Nada más llegar, Escrivá se dispone a celebrar la misa ante el asombro del resto de expedicionarios. Antonio Dalmases recoge en su diario cómo vivió ese primer encuentro con San José María. Sobre una roca, arrodillado, casi tendido en el suelo, dice un sacerdote que viene con nosotros la misa. Sus palabras, claras y sentidas, se meten en mi alma. Nunca he oído misa como hoy. No sé si por las circunstancias o porque el celebrante es un santo. A las 4 de la tarde aparece el guía principal de la expedición, Josep Cirera, un joven de apenas 23 años que enseguida muestra una gran autoridad.
Poco después, el grupo se pone en marcha. Y en 1 hora alcanzan la Canal de la Jassa, donde comienza la dura ascensión a Auvens. Será el único tramo que harán de día, porque caminan junto a peligrosos precipicios. El rigor de la subida pone en evidencia la falta de forma física del grupo de Escriba. De pronto, Tomás Alvira se tumba en el suelo, incapaz de continuar. Inmediatamente, Sirera da la orden de abandonarlo. Al escuchar sus palabras, San José María se lleva aparte al guía y logra convencerle de que tenga paciencia, asegurándole que entre todos le ayudarán a llegar hasta la cumbre. Alvira consigue finalmente llegar a la cima junto al resto de la expedición. Situada a 1500 metros de altura, la vista desde allí alcanza decenas de kilómetros. Ya de noche, y tras un merecido descanso, el grupo inicia el descenso en silencio absoluto. Y pasada la medianoche, inician la ascensión del Comalavall a través de un barranco con una fuerte pendiente. El frío es cada vez más intenso y la subida parece no acabar nunca. Cuando nos paramos, la mayoría se duerme, a pesar de que hace un frío más que regular. Los hay que llegan a soñar en voz alta. Hace ya 24 horas que no dormimos y 10 que no comemos. Está casi amaneciendo cuando llegan por fin a Can Fenollet, cuyos dueños son parientes de Sirera. La actitud de San José María no pasa inadvertida al joven dalmasas. El padre da ánimos a todos. Su compañía inspira confianza. Un extraño magnetismo sale de él y a mí me ha impresionado profundísimamente. Horas más tarde, la expedición almuerza generosas raciones de alubias, carne de cordero y patatas. Será la última comida realmente nutritiva que tendrán en el resto de la travesía. Al hacerse de noche, se reanuda la marcha. En algo más de 1 hora, superan el collado de Santa Fe, desde donde se divisa el Valle de Cabó. A continuación, descienden por una pronunciada ladera. Los árboles cierran el paso a la escasa luz que proporciona la luna y las caídas son continuas. Pero Sirera apremia al grupo a seguir caminando hasta llegar a los pies del imponente Monte Ares. Son 3 interminables horas en las que deberán salvar 900 metros de desnivel a oscuras. San José María no tarda en quedarse atrás. La respiración del padre se hizo fatigosa. Después se paraba unos segundos y el guía, con sus músculos de acero, no ofrecía cambio de velocidad en su subida. La debilidad de Escribá es tan grande que Francisco Botella y Miguel Fisac deciden tirar de él para que pueda seguir caminando. Completamente agotados, llegan por fin al caserío de Ares, muy cerca de la cumbre y actualmente deshabitado. La subida había sido una paliza. Entre los más jóvenes ya los había tan descompuestos que tenían ganas de abandonar. Y no digamos cómo iban los que ya habían empezado a fallar en las primeras jornadas. Finalmente, llegan a la borda de Conorbau, propiedad de un amigo del guía. Es el final de otra etapa extenuante de más de 12 horas. Sirera les proporciona algo de pan, un pequeño queso y un poco de chorizo para reponer sus mermadas fuerzas. Pero les advierte que deben administrarlo bien, porque es todo lo que comerán en los 2 días que les queda de travesía. Al caer el sol, inician una nueva etapa en la que se unen 4 o 5 contrabandistas que cargan pesados fardos a la espalda. Algunos de ellos también llevan armas. Tras bajar por un torrente, se adentran en el cauce de los ríos de Castellbó y de Arabell.
El valle se estrecha y el camino pasa de una orilla a la otra constantemente. Debimos pasar el mismo río muchas veces. Algunas, en cauce hondo y estrecho, nos llegaba el agua hasta los muslos. La humedad y el frío quiebran la frágil condición física del grupo. Jiménez Vargas vigila la marcha de Escribá, extenuado, pero no es el único en requerir ayuda. Los más jóvenes no dan abasto para cuidar del resto, que dan muestras de extrema debilidad. Dalmasas, que a estas alturas es casi uno más del grupo, sale en auxilio de Alvareda, incapaz de cruzar el río una vez más. El señor viejo que está deshecho no puede más. Y para pasar tengo que llevarlo abrazado, cogidos los dos. Es algo serio, muy serio, oír cómo gime de dolor el pobre señor. Cuando por fin abandonan el cauce del río, divisan a lo lejos la luz de unos carabineros. Muertos de frío, permanecen inmóviles hasta que Sirera ordena reanudar la marcha, cerca de una hora más tarde. Llegan así a las rocas de la Caubella, ya de amanecida. El guía continúa unos cientos de metros hasta la masía de Cal Roger, en la que viven sus padres. Allí descansará el resto del día, mientras los expedicionarios permanecen junto a las rocas. Ese día, Escribá y sus acompañantes consumen las exiguas provisiones que aún les quedan. Juan da fricciones de salicilato al padre y cura los pies de Tomás y Manolo. Este tiene además la rodilla estropeada, y Tomás el pie completamente llagado. Pasadas las 5 de la tarde, aparece de nuevo el guía y reanudan la marcha. Metro a metro y a través de un bosque espesísimo, ascienden hasta la collada de la Torre para iniciar después un rápido descenso hasta el río de Cibís. Allí, el guía percibe una patrulla cercana y ordena silencio absoluto. Poco después desaparece para evaluar posibles alternativas. Pero tras 2 horas largas de espera, Sirera no aparece. En medio de esa larga espera, San José María sufre una crisis y comienza a temblar. El padre estaba rígido y con los brazos y piernas como anquilosados. No sabíamos qué hacer ni qué pensar. Pensábamos que ya era prácticamente imposible que el padre pudiera seguir andando y ni siquiera ponerse en pie. Por fin, tras cerca de 3 horas bajo cero, reaparece Sirera. Muy nervioso, enseguida ordena continuar la marcha. Pese a las dudas iniciales, Escribá logra mantenerse erguido. Sus amigos respiran aliviados, pero saben que en cualquier momento puede desfallecer de nuevo. Inician así una dura subida hasta llegar al pas de la Cabra Morta. Aunque en ese momento no lo saben, el valle que tienen ante sí es el último que les separa de Andorra. Casi al final de la bajada, el guía ordena a todos que se escondan. A unos 50 metros se ven las luces de un puesto de carabineros. El guía dijo que estábamos en peligro. Reparten carabinas para los que quieran usarlas si es necesario. Juan, después de hablar con el padre, les dice que nosotros no queremos. Tras muchas dudas, Sirera ordena por fin cruzar el valle. Algunos perros ladran con fuerza, alertando de su presencia, pero ningún carabinero parece darse cuenta y la expedición empieza a subir por la ladera. De pronto, los más rezagados del grupo oyen algunos disparos a lo lejos y empiezan a correr monte arriba. El nerviosismo y la tensión se contagian en todo el grupo.
Pero al cruzar por delante del Mas d'Alins, se corre la voz entre los expedicionarios. Ya son libres, están en Andorra. Algunos empiezan a correr de la emoción. Otros, como dalmasas, se arrodillan junto a Escribá. Amanece el 2 de diciembre de 1937, cuando el grupo de Escribá divisa las primeras casas de Sant Julià de Lòria. Nada más llegar al pueblo, entran en la iglesia, donde rezan ante un sagrario por primera vez desde el inicio de la guerra. Una escultura en el interior del templo recuerda ese momento. Por fin, el 10 de diciembre, el grupo de Escribá cruza el puerto de Embalira y pasa a Francia. Atrás quedaban 5 jornadas, en las que han recorrido más de 100 kilómetros por los montes, con 6.000 metros de desnivel acumulado. El camino que habían iniciado unas semanas antes en Pallarols les había llevado, por fin, a la libertad. Actualmente, esta iglesia está completamente restaurada y miles de peregrinos de todo el mundo acuden cada año a Pallarols para estar en el lugar en el que Escribá encontró la rosa de Rial. Además, el camino de Pallarols a Andorra está hoy perfectamente señalizado, y muchos de estos peregrinos lo recorren siguiendo los pasos de la expedición de San José María. Escribá no tardó en retomar su actividad pastoral, y uno de los primeros a los que atendió fue el joven estudiante que coincidió en su misma expedición para cruzar los Pirineos. Nos separamos en Andorra, pero lo encontré días más tarde en San Sebastián, cuando estaba rezando en la iglesia del Buen Pastor. Apareció detrás de mí, me puso la mano sobre el hombro y me dijo que nunca más nos separaríamos. Aquel sacerdote era el padre Escribá de Balaguer.